Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles, ¿verdad?, de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Padre bendito eres, en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Hoy tenemos un estudio, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le damos también la bienvenida, de los que estamos aquí. Hoy tenemos un estudio muy importante, a lo mejor vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, así que ponga mucha atención, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un tema, vamos a hablar de los oídos, ¿verdad? Todos tenemos oídos, ¿verdad? ¿Cuántas orejas tenemos? Dos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y hoy vamos a saber a qué se refiere Jesús cuando Él dice: el que tenga oídos que oiga. ¿Por qué Jesús decía eso si todo el mundo tenemos oídos? Pero hay una razón espiritual muy poderosa que hoy lo vamos a descubrir a través de las Escrituras, y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? También los que nos están viendo a través de las redes sociales, si quizás usted escuche algo que cuando usted y yo leyendo la palabra de Dios que no coordina con su Biblia, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, ¿verdad? Entonces, es una versión más apegada a las Sagradas Escrituras. Y si usted no está viendo, comparte estos videos, dele like, ¿verdad? Porque esos algoritmos nos ayudan a que lleguen a otras personas y porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy sencillo, ¿verdad? Que se llama: el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Jesús dice muchas veces a las personas, a sus discípulos, lo dijo muchas veces: el que tiene oídos que oiga. ¿A qué se refería Jesús, verdad? Porque muchas veces nosotros oímos, pero no hacemos nada, o escuchamos y no hacemos nada. Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata este tema, ¿ah? ¿A qué realmente se refiere Cristo? Entonces, nuestra primera cita se encuentra en Mateo 5, versículo 27 en adelante, ¿va? Y dice la palabra de Dios: habéis oído que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio, ¿va? ¿Por qué dice Jesús a los religiosos: ustedes habéis oído, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Ya escucharon, ¿va? Ya escucharon las leyes de Dios, ya escucharon sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos, y por eso Jesús le dice: pues habéis oído que no cometerás adulterio. Dice: mas yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿A qué se refiere Jesús? A que nosotros podemos maquilar dentro de nuestra mente las cosas malas y después ese pecado da fruto, ¿verdad? Pero en otras palabras, Jesús está diciendo que no tenemos los dos ojos como deberíamos tenerlos, ¿verdad? Aquí tenemos una persona física, una espiritual. Entonces, Jesús está diciendo que pues vemos con un ojo, ¿verdad? Con el ojo físico, no vemos el ojo espiritual. No sabemos que ver cosas malas nos puede provocar emociones, nos puede provocar cosas que queramos hacer, hasta nos puede provocar hasta lujuria u otras cosas. Entonces es muy importante lo que Jesús dice. Seguimos adelante, dice: por tanto, si tu ojo derecho se te escandaliza, sácatelo y échatelo de ti. Es mejor que perezca uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno, ¿va? En algunas Biblias no pusieron en el infierno, ¿va? Pero es muy importante, ¿va? Entonces, oíste, muchos oímos, ¿va? Pero no escuchamos, ¿va? Porque es muy diferente. Muchos dicen que es diferente oír y escuchar, pero es un sinónimo, porque oír es oír y escuchar es oír con atención. Pero muchas personas oyen con atención y no hacen nada. ¿O cuántas veces usted le ha dicho a uno de sus niños: tira la basura, y no la tira? ¿Escuchó? Sí escuchó, pero no lo hizo, ¿verdad? Así muchas personas. Así Jesús le dijo: habéis oído de fornicación, y les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces muchas cosas nos dicen a nosotros: no digas mentiras, nos entra por un oído y se sale por otro. Entonces el hombre físico escucha, ¿ah? Vamos a poner aquí una flecha, por un oído y se le sale por el otro. ¿Por qué? Porque no retiene, no es obediente, no hace lo que escuchó.
Por eso muchas personas cuando van en la escuela tienen muchos problemas porque escuchan a los maestros y les entra por un oído y les sale por el otro. Pero ¿qué pasaría si ellos retenieran la información? Pues tuvieran mejores calificaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ambos oídos, ¿va? No solamente un oído bueno y otro oído malo, ¿verdad? Un oído físico, así son los oídos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso y hoy veremos qué tan importante es el escuchar espiritualmente, la importancia de oír y obedecer, ¿verdad? Porque la palabra oír en hebreo también quiere decir en parte obedecer, si usted no lo sabe. Entonces Jesús cuando decía, el que tiene oídos que oiga, porque en otras palabras decía, el que tiene oídos que obedezca. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces no entendemos. Muchas veces nos entra por un oído, nos sale por el otro. ¿Cuántas veces ha pasado así o ha sucedido así? Muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos oídos, como los ojos, ¿verdad? Tenemos oídos espirituales y oídos físicos, ¿verdad? Dice la Biblia que también nosotros tenemos ojos físicos y ojos, espirituales, ¿va? No todo el mundo tiene ojos espirituales. ¿Cómo podemos tener ojos espirituales? Únicamente si retenemos todo lo que escuchamos de Dios, si lo asimilamos. Entonces, eso se llama llenura del Espíritu, ¿verdad? Que dice Romanos 10:17, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios y nos sale por el otro oído, no funciona. Tenemos que retenerla, ¿verdad? Porque si oímos la palabra de Dios y sale por el otro oído, no hay fe. Tenemos que retenerla, tenemos que hacer las cosas. Dice en Santiago o Jacobo, ¿verdad? Dice, no sean ustedes nada más oidores de la palabra, también ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera cita, la segunda cita, ¿verdad? En Mateo 13:9, en Mateo 13:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 13:9 nos dice la palabra de Dios algo muy importante, ¿verdad? Trece, 9 nos dice la palabra de Dios, aquí está el capítulo 13, dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Y vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Va? Porque, ¿qué les decía Jesús? El que tiene oídos que oiga. Entonces ellos decían, pues ya hablaste, pero no entendimos porque tú hablas en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia del cielo con cosas terrenales para que Jesús pudiera explicar lo que sucede en el cielo, ¿va? Porque Jesús no puede explicar algo que está en el cielo, en la tierra, ¿va? Porque si Jesús empezara a decir, no, pues en las calles de oro y en la mar de cristal, como ya lo fue revelado en Apocalipsis, pues no entendiéramos. Entonces, él habló en parábolas, usó cosas como sembrador, ¿verdad? Como obrero, como el rico, como pobre, para que nosotros entendiéramos las cosas. Entonces, ¿qué les da a entender a sus discípulos? Dice, yo les hablo en parábolas, pero no todos entienden. ¿Por qué? ¿Por qué no todos entienden? Porque no ponen atención, ¿verdad? Cuando tú tienes al Espíritu Santo, aquí vamos a poner al Espíritu Santo. Suceden varias cosas en el creyente. Una, el creyente va a tener sed y hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Si no tiene el Espíritu Santo, no va a tener sed ni hambre de la palabra de Dios. Y número dos, el Espíritu Santo va a hacer que esa persona retenga esa palabra, ¿va? Que le entienda para saber lo que está diciendo, ¿va? Entonces el contexto explica que algo espiritual, dado a ellos, dado a sus apóstoles, las parábolas, porque mucha gente seguía a Jesús por los sándwiches de tuna, ¿verdad? Porque Jesús los sanaba. Entonces la gente se amontonaba, querían tocar al maestro para sanarse. O sea, a la mayoría de gente le importaba el propósito de ellos, no el propósito de Dios. Entonces por eso Jesús empezó a hablar en parábolas, para que los que realmente tuvieran sed y hambre entendieran.
¿verdad? Que entendieran cuál era el mensaje que él quería decir. Entonces vemos que muchas veces no entendemos eso, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De otra manera no viene la fe, ¿verdad? Y si nosotros vemos algo, la fe no viene por ahí, ¿verdad? Si nosotros vemos que alguien se levanta de una silla de ruedas, que se abre el mar rojo, que empiezan a caer arepas del cielo o bolillos del cielo, pues, los israelitas lo vivieron en el Antiguo Testamento y su fe no se incrementó, porque la fe únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser más ahora espirituales que físicos, ¿verdad? Ver las cosas con otros ojos o oír las cosas con otros oídos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vemos algo y nuestros sentimientos nos empujan a creer algo. Escuchamos algo y nuestros sentimientos nos empujan a hacer algo, ¿ah? Escuchas una canción y ya hasta que quieres hasta empezar a bailar. ¿Por qué? Porque no controlas tus sentimientos, y lo que el Espíritu Santo hace que el ser humano pueda controlar sus sentimientos con su mente, no que tu mente sea controlada por tus sentimientos. Por eso mucha gente, cuando hay una discusión, una pelea, rápido se va a los golpes. ¿Por qué? Porque primero tiene que trabajar la mente. Porque si trabajan tus manos, va a haber problemas, va a haber consecuencias. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Que nosotros aprendamos eso. Entonces, la fe viene por el oír, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a hacer vamos a Marcos capítulo 4, que Jesús pregunta. Marcos capítulo 4, ya estamos en Mateo, Marcos capítulo 4, versículo 23 al 25. Marcos capítulo 4, del 23 al 25, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, mirad lo que oís, con medida que medéis os será medido y será añadido a vosotros, porque el que tiene se le será dado, y al que no tiene aún que tiene se le será quitado. Entonces es muy importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios correctamente y la retengamos, ¿va? Porque un día vamos a dar cuentas, ¿va? Un día vamos a dar cuentas que nosotros escuchamos, ¿va? Escuchamos los decretos y los mandamientos de Dios y desobedecimos o los ignoramos. Entonces, con esa medida vas a ser medido, ¿va? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que si no escuchamos bien, no vemos bien, vamos a tener consecuencias, ¿va? No vamos a entender y oír espiritualmente. Lucas, ¿verdad? Vamos al Lucas capítulo 8, del versículo 4 en adelante, ¿ah? Vamos a ver Lucas capítulo 8. Del versículo 4 en adelante, y dice la palabra de Dios, dice, y cuando se juntó una grande multitud, los que estaban en cada ciudad vinieron a él y les dijo una parábola, y dijo, el sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo, la devoraron, y otra parte cayó sobre la roca y nacida y se secó porque no tenía humedad, y la otra parte cayó entre espinas, y naciendo entre las espinas juntamente se ahogaron, y parte cayó en buena tierra, y cuando ésta fue nacida, llevó fruto al 100 por 1, diciendo, estas cosas clamaba el que tiene oídos que oiga, ¿verdad? Él les hablaba en parábolas, ¿verdad? Imagínense cuánta gente no escuchó la parábola del sembrador y no la entendió, ¿verdad? Y ni siquiera los discípulos de él la entendieron, porque más adelante vamos a leer que le preguntaron, ¿no nos puedes explicar esta parábola? Y esta es la única parábola que Jesús explica en todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 8, ¿va? El 15, ¿va? Vamos a ver desde el 15, dice, 10, dice, y 9, los discípulos le preguntaron, ¿qué era esa parábola? ¿Va? Porque imagínense, él les habló de semilla, él les habló de tierra, él les habló de espinos, él les habló de camino, pues todo el mundo sabía eso, pero no sabían el mensaje, ¿verdad? Entonces, en el número 9 dice, los discípulos le preguntaron qué era esta parábola, y él les dijo, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean
y oyendo no entiendan. ¿Cuánta gente oye la palabra de Dios y no la entiende? O la ve y no la entiende. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque no tienen oídos espirituales. Porque se necesita el Espíritu Santo para que tú la entiendas, ¿verdad? Y dice el 12, dice, y los juntó en el camino, y estos son los que oyen. Dice, después viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, ¿verdad? Con emoción, mas estos no tienen raíces, por un tiempo creen y por un tiempo, ¿verdad?, la tentación se apartan. Y los que caen en espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados, son los afanes de la riqueza, de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene al Espíritu Santo y no tiene lleno el mensaje de Dios, ve otras cosas o escucha otras cosas y pierde interés en ellas, ¿verdad? Y dice, y la que cae en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios oída y llevan fruto en paciencia, ¿verdad? Cuando ha encendido una candela, ¿verdad? Y ya empieza a hablar otra parábola, ¿verdad? Nunca ponemos nosotros una vela debajo del buró o debajo de una mesa, siempre ponemos una vela o una lámpara arriba para que nos alumbre. Eso debemos ser nosotros, ¿verdad? Luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas. Entonces dice, ¿por qué dice oídos que oiga? No dice el que tenga un oído, tiene oídos con ese, ¿va? ¿Por qué? Porque son dos oídos. ¿Cuántos oídos tiene el ser humano? Dos. ¿No se ha preguntado por qué Dios nos hizo con dos oídos? ¿Por qué nos hizo con dos fosas nasales? ¿Por qué nos hizo con dos manos? ¿Por qué nos hizo con dos pies? Porque siempre Él representa el reino físico y el reino espiritual. ¿Por qué nada más una sola lengua? Porque dice que la lengua es lo que contamina al hombre. ¿Y por qué no nos hizo con dos cabezas? ¿No se ha podido pensar? Si tenemos dos pies, dos manos, ¿por qué no tenemos dos cabezas? Porque Él solo es la cabeza. Entonces vemos que la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a ver el Salmo 143:1. Vamos a apurarnos, ¿va? Es un pequeño estudio, pero es muy importante para que nosotros aprendamos. 143:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? (143:1) nos dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, ¿verdad? Y dice, oye, David le ruega al Señor y dice, por favor, Señor, óyeme, y te ruego que me oigas, te ruego que me escuches, ¿verdad? Porque así tenemos que nosotros orarle al Señor. Muchas veces, Dios, esto, Dios, lo otro, o ora a los apóstoles y profetas y maestros falsos, pastores falsos de la palabra de Dios, ya dicen, Espíritu Santo, haz esto, Espíritu Santo, haz lo otro, ya le andan mandando al Espíritu Santo que haga cosas, imagínense. Cuando se supone que es parte de la Trinidad es Dios, tú no puedes mandar a Dios a hacer nada. Tú no puedes mandar a Dios a hacer nada porque Él es soberano, ¿va? Oye, escucha cuando oramos. Él nos oye. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados primeramente a semejanza de Dios, ¿va? Y un día vamos a tener dos oídos espirituales, dos ojos espirituales, ¿verdad? Porque vamos a hacer, Él es la cabeza y vamos a tener la cabeza de Él. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso. Vamos a ver Apocalipsis 3:13. Apocalipsis 3:13, que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿verdad? Porque está hablando de esta iglesia de Filadelfia, le está advirtiendo, entonces le está diciendo, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Porque va a haber consecuencias, ¿verdad? El libro del Apocalipsis, el libro de las iglesias nos habla en tres tiempos, en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Si usted cuando estudia el libro de Apocalipsis de las iglesias,
¿va? Porque ¿qué pasó con todas esas iglesias? ¿Qué pasó con Filadelfia, con Éfeso, con la Odisea? ¿Qué pasó con todas esas iglesias del Apocalipsis? No perseveraron, se cerraron. Y el apóstol Pablo nos dice el por qué, porque ellos empezaron a hacer sus propias doctrinas. Dice que ellos no lo abandonaron. Lo abandonaron. El apóstol Pablo dice que todas las iglesias de Asia lo abandonaron. No físicamente, lo abandonaron en la doctrina, ¿verdad? Porque él no podía estar en todas esas iglesias cuando él estaba preso en Roma, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2:11, dice, ya que estamos ahí, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos que oiga que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no será dañado jamás y no será dañado jamás de la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos dice, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Nosotros también tenemos que abrir esos dos oídos, pero no solamente los físicos, sino los espirituales, para nosotros saber lo que está diciendo Dios, ¿va? Entonces, los oídos nos debe causar que nosotros tengamos temor a lo que dice Dios, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo, en Eclesiastés primero. Eclesiastés, después vemos Éxodo. El libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Bueno, vamos a Éxodo 15:26 primero. Dice la palabra de Dios. 15:26, Éxodo 15:26, nos dice la palabra de Dios, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Se fija cómo ahí la palabra de Dios nos dice exactamente que tienes que oír los mandamientos. Éxodo 15:26, Éxodo 15:26, Eclesiastés 12:13, ¿verdad? Ya vamos a Eclesiastés 12:13, nos dice la palabra de Dios, dice, al fin de todo discurso, oído es este. Ya acabó todo su libro de Eclesiastés. Si usted no sabe, Salomón escribe los proverbios de la sabiduría de él, los proverbios de Salomón, y después él cae en pecado, después Dios le retira su sabiduría, después se arrepiente, después Dios le regresa el Espíritu Santo a Salomón para que él escriba el libro de Eclesiastés, y al final de su libro dice, al fin de todo el discurso, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje del hombre más sabio del mundo, que oigas, pero no oigas cualquier cosa, que oigas a quién, que oigas a Dios, ¿va? Que oigas a Dios, ¿va? Entonces nosotros también tenemos que rogar para que Dios oiga nuestra oración. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Vamos ya más adelante, versículo 20, 5. Dice la palabra de Dios, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, al Dios de David, tu padre, yo te he oído tu oración. ¿Va? Manda al profeta y le dice, sí, yo te he oído. Entonces, si Dios oye, nosotros tenemos que escuchar también. No se le hace eso justo, ¿va? Si Él nos puede escuchar, dice que Él es fiel para oírnos. Cuando nosotros nos somos redimidos, somos sellados con el Espíritu Santo, Él escucha todas nuestras oraciones. Es un privilegio de ser un hijo de Dios, es ser un cristiano, porque Dios escucha nuestras oraciones. Imagínense cuántos millones de personas creen que están con Dios y sus oraciones no llegan ni al techo. Entonces es muy importante. ¿Cómo sabes que tus oraciones llegan? Pues se cumplen, porque Él te escucha y tarde o temprano Dios lo hace. ¿Cuántas veces esta pequeña iglesia hemos orado por alguien, por una necesidad, hasta personas que no conocemos y Dios ha obrado? Muchas, ¿va?
ni tuviéramos libros para escribir todas las veces que Dios ha obrado y ha hecho las cosas, ¿verdad? Porque Él es fiel. Es uno de sus atributos más grandes de que Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Vamos a ver Juan 1.5, 1 Juan 1.5. 1 Juan 1.5 dice, pues este es el mensaje que hemos oído de Él. Entonces, ¿cómo llegó la palabra de Dios a los apóstoles? ¿Cómo llegó la palabra de Dios a la iglesia primitiva? ¿Cómo llegó la palabra de Dios a los primeros cristianos? Oyendo. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos a vosotros que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿verdad? Entonces vamos ahí mismo a 2.24, 1 Juan 2.24, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pues si habéis oído desde el principio, sé paciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere perteneciente en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y por último ahí en esa cita, primera de Juan 3.11, nos dice la palabra de Dios. Dice, porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, ¿por qué no amamos los unos a los otros? ¿Porque se nos sale por el otro oído? No, porque cuando Dios nos dice que no digamos mentiras, cuando Dios nos dice que nos portemos bien, no se nos debe salir por el otro oído, debemos nosotros retener la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a sanar nuestra alma, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra manera de vivir y va a cambiar el destino de las personas, porque Dios puede cambiar el destino a través de su palabra, ¿ah? No nada más así, ¿verdad? Entonces vemos que Efesios, vamos a ver por Efesios 1.3, 1.3 primeramente, y dice la palabra de Dios, dice, bendito sea Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿escuchamos eso? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, o sea, en el cielo. Toda bendiciones nos es dada. Entonces, ¿por qué muchos cristianos andan buscando bendiciones y ya no las dio? Dice la Biblia que ya no las dio, ¿verdad? Dice la Biblia que ya nos bendijo. Entonces, si ya nos bendijo, ya no las dio. Entonces, si ya no las dio, no tenemos que andar reclamando bendiciones, buscando bendiciones, no, ya no las dio. A su tiempo Dios nos las va a dar, pero ya están dadas. Entonces, si yo me pongo a orar a Dios, Dios, bendíceme, bendíceme. Entonces, Dios se va a rascar los ángeles se van a rascar la cabeza y dices, ¿qué le pasa? ¿No escuchó la palabra que ya dije que ya los bendije? Ya los bendije con toda bendición espiritual, ya los sellé, ya los compré, ya me pertenecen a mí, ya es mío, todas las cosas que ellos hagan pasan para bien. Entonces debemos de creerle a Dios todo lo que diga. ¿De qué sirve que yo, por ejemplo, ore y diga, oh Dios, bendice mis alimentos, que esto, que el otro, santifícalos, y a la hora de estar comiendo, esto no, ni tampoco esto, porque esto me puede hacer mal? Entonces no oré con fe, entonces tengo que orar con fe. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer un milagro únicamente si yo retengo la palabra de Dios? Pero si no la retengo, me entra por un oído, me sale por el otro, pues Dios no hace nada. Dice, este no me escuchó, este no tiene oídos para que oiga. Como dice Jesús, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2:8-9, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos que escuchar el evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15 del 1-4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si no escuchamos eso, no podemos ser salvos. Pero también el evangelio se te puede salir por el otro oído, si tú no confías, si tú no lo quieres retener. Entonces tenemos que retener lo que dice Dios, escuchar lo que dice Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloree. Y por último vamos a ver la cita de 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, ¿verdad? No lo escuchamos solamente con palabras. Dice, también vino en poder y en el Espíritu Santo con mucha certidumbre, con mucha fe. Cuando nosotros escuchamos el evangelio y nosotros realmente creímos con toda nuestra mente,
se estancó ahí, ¿verdad? Y nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Como dice Efesios 1:13, porque habéis creído a la verdad del evangelio, somos salvos, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención. ¿A qué se refiere Jesús? El que tenga oídos que oiga, que las personas que realmente lo escuchan son ovejas de él, que estas ovejas han vuelto a nacer. ¿Sabía eso? Eso es lo que se refiere Jesús. El que haya vuelto a nacer, que escuche. Porque el que no ha vuelto a nacer no puede escuchar. Porque mucha gente puede escuchar la palabra de Dios y no la entiende. Entonces, el único que te puede dar luz es el Espíritu Santo. Y para que tú tengas el Espíritu Santo, tienes que volver a nacer, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 3, Nicodemo le pregunta a Jesús, dice, ¿cómo yo me puedo meter en el vientre de mi mamá otra vez? No, dice Jesús, dice, tienes que nacer de agua y de espíritu. Porque esa es la única forma que tú puedes escuchar con un oído, no físico, un oído espiritual, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a terminar. ¿Sabía que usted que la forma del oído, Dios la hizo igual que el vientre de la madre? ¿Por qué? Porque necesitamos un nuevo nacimiento. Entonces, las únicas personas que pueden escuchar lo que Dios dice es porque tienen ambos oídos. Escucha espiritualmente y puede escuchar físicamente, puede escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla y se le sale por el otro, la puede retener, porque un verdadero hijo de Dios, alguien que ha sido sellado, quiere atesorar la palabra de Dios para siempre, para toda una eternidad, no para mañana, para pasado, para toda su vida, porque esa palabra va a permanecer por una eternidad. Dice, mis palabras no pasarán, siempre estarán, siempre permanecerán, para siempre. Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, a sus familiares, la palabra de Dios, porque esa va a ser para una eternidad. Entonces, por eso tenemos que volver a nacer. Entonces, cuando usted ve un oído, ya sabe lo que está viendo un bebé dentro de ahí. ¿Ah? Y si ve que tiene muchas cerillas, porque el bebé ya, a lo mejor ya le falta cambio de pañal. ¿Ah? Usted métele un cotonete y limpia al bebé. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, porque tú quieres que nosotros volvamos a nacer, para que nosotros tengamos esos verdaderos oídos espirituales, que podamos entender tu palabra, y no solamente entenderla, sino atesorarla, que es lo más importante, porque te amamos y queremos atesorarla, porque queremos hacer esos tesoros arriba en el cielo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.